Bienvenidos nuevamente a Gnosis Samael Itelantes Canal TV, con la alegría de reencontrarnos y mantener ese anhelo profundo de que cada día nosotros, como estudiantes de la Divina Gnosis, nos vayamos proyectando de acuerdo a la guía entregada por el venerable maestro Samael Aún Weor y la venerable maestra Litelantes. Estamos viviendo en estas épocas momentos importantísimos, momentos ideales para nosotros someternos a un proceso de transformación, de cambio interior. Es por eso que en esta ocasión hablaremos sobre la era de Acuario y el año sideral. Los conocimientos que el venerable maestro Samael Aún Weor nos ha compartido con relación a la era de Acuario y al año sideral son importantes para nuestro desarrollo interior. Mucho se ha hablado con relación a la era de Acuario. Algunas personas todavía la esperan. Otros afirman que inició en el 2012. Mas sin embargo, datos cabalísticos, científicos, entregados por el venerable maestro Samael Aún Weor, nos muestran que la era de Acuario inició en el año de 1962 y precisamente un 4 de febrero, entre 2 y 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Obviamente que se nos ha comentado por diferentes medios que en la era de Acuario las conciencias humanas evolucionarán, mas sin embargo esto tiene que ser sometido a un análisis riguroso, ya que esa evolución a la cual se refieren muchas personas, o ese avance de conciencia, no será automático. Es decir, no por el hecho que inició la nueva era de Acuario, nosotros como seres humanos, como seres pensantes, automáticamente pasaremos a otra frecuencia de conciencia. Claro que no. No será automático ese proceso. Es por eso que el venerable maestro Samael Aún Weor nos ha indicado que además de una evolución, nosotros necesitamos más que todo una revolución de la conciencia, para que a través de esta revolución de nuestra conciencia nosotros podamos pasar a otra frecuencia, a otra escala del saber, como también a nivel psicológico, a nivel emocional y, por qué no decirlo, también a nivel físico. Es por eso importante que como estudiantes de la Divina Gnosis no nos relajemos y no nos confundamos que por el hecho de ya estar en la era de Acuario, nuestro crecimiento será automático. Tiene que existir un trabajo en nuestro interior para que nos podamos polarizar correctamente con la vibración de Acuario.
Importante también, nos dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que la era de Acuario tiene un centro magnético. Este centro magnético se encuentra en la ciudad sagrada de Teotihuacán, en México. Esta ciudad sagrada simboliza o refleja el hombre realizado. Y es ahí donde se encuentra este centro magnético de la era de Acuario. No es casualidad que en el peregrinaje del venerable maestro Samael Aún Weor y la venerable maestra Litelantes tenían que llegar hasta México. Desde ahí se impulsaría el conocimiento gnóstico hacia el mundo entero. Por lo tanto, es importante reflexionar con relación a la energía de Acuario que estamos recibiendo en este momento, ya que si no hay un trabajo interior, esa energía, en vez de impulsar nuestros estados de paz, de armonía, de equilibrio, de perdón, de salud, de reconciliación, va a impulsar otras fuerzas que realmente no nos colaboran para nuestro desarrollo cósmico. Por lo tanto, observamos nosotros que nuestra vida terrenal va siendo marcado por diferentes eras que van cambiando periódicamente, en la cual cada era está regida por la influencia vibratoria de las 12 constelaciones zodiacales. Y cada era corresponde al signo que la gobierna. En este caso, a nosotros nos está gobernando Acuario. Acuario, que está llamada a ser la era de luz. Mas, sin embargo, tenemos que tener conciencia de que esa luz nos va a impactar dependiendo de nuestra disponibilidad. Y así se va desarrollando nuestra vida en la tierra. Vamos nosotros de era en era, ya que la era de comunicación, la cual nos gobierna en este momento, es una comunicación de tipo tecnológica. Y ese desarrollo tecnológico de repente a nosotros nos separa como familia. Hay hogares donde la casa tiene 5 recámaras y en cada recámara hay un televisor plasma. Y cada miembro de la familia está en su recámara y no hay ninguna comunicación entre ellos. Y si de pronto nos reunimos a la mesa, cada quien está con su celular en lo suyo. Por lo tanto, es importante reflexionar que por el hecho de estar en la era de Acuario, no significa que automáticamente la luz va a reinar en nuestros corazones. De esta manera, en la actualidad, observamos nosotros que todavía estamos en un periodo
de transición, de un cambio de era. Ese cambio de transición de era significa que todavía estamos experimentando los efectos de la era de Piscis. Es obvio que ese momento de transición de Piscis a Acuario resulta importante de meditarlo, de analizarlo, ya que cuando no hay un trabajo interior, hay grandes posibilidades que nos quedemos atorados en las influencias negativas de la era de Piscis. Es por eso que la era de Piscis tiene que ver con el comienzo de un futuro despertar. Por eso observamos cómo nuestro Señor Jesús el Cristo se desarrolla en la era de Piscis. E inclusive hay una venerable maestra conocida como la mártir del siglo XIX, la venerable maestra Blavatsky, quien también se desarrolla en esa era y obviamente tiene que enfrentar la oscuridad que caracterizó a la era de Piscis. Observemos el aspecto positivo de la era de Piscis. Esta era positivamente tuvo que ver con la intuición por la frecuencia que se recibe de Piscis. No vamos a negar que en la era de Piscis fueron muchos los grandes maestros y grandes maestras que aprovecharon esta frecuencia de Piscis para desarrollarse espiritualmente. Mas, sin embargo, es fundamental analizar el aspecto negativo de la era de Piscis. Esta era negativamente tuvo que ver con mentiras, tuvo que ver con difamación, tuvo que ver con grandes crueldades que se llevaron a cabo durante la era de Piscis. En una de esas grandes difamaciones tenemos nosotros a la que fue objeto la venerable maestra María Magdalena. En el Concilio de Nicea se establecen aspectos que llevaron a la humanidad a grandes confusiones emocionales, psicológicas y físicas. Es por eso que la era de Piscis la conocemos como la era de la oscuridad, la era de la mentira. Solo basta, por ejemplo, mirar a nuestro alrededor y cómo nuestra humanidad ha sido puesta en un gran sueño psicológico. Por eso es que es fundamental que exista, como dice el venerable maestro Samael Aun Weor, una inclinación a la transformación interior, a la revolución interior, para que valores negativos que todavía se alimentan de esa era de oscuridad puedan ser eliminadas de nuestro interior por la fuerza gloriosa del Espíritu Santo. Esas fuerzas
son conocidas como el odio, la venganza, el deseo de poder. Entonces, a través de esas influencias, nosotros vamos recibiendo programas que más tarde en el tiempo nos causan muchísimo daño. Desde la era de Piscis, en su polarización negativa, la humanidad entra en el desarrollo de malos hábitos de nutrición. Si ustedes observan, la alimentación que nosotros estamos llevando al final de la era de Piscis y al comienzo de la era de Acuario, es un sistema de alimentación que no nos colabora para gozar de una buena salud. Por lo tanto, los malos hábitos de alimentación pertenecen a esos estados de confusión, de oscuridad, que aún los seres humanos nos encontramos, y que mediante una reflexión, transformación, revolución interior, podemos ir superando. ¿Qué podríamos decir nosotros de la educación que estamos recibiendo desde la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario? La educación actual promueve solamente el desarrollo intelectual en el ser humano. Nos hemos apartado del desarrollo de la intuición. Mas, sin embargo, cuando nos empezamos a polarizar correctamente con las influencias de Acuario, empezamos ese despertar interior y comenzamos a inclinarnos por el desarrollo de la intuición. Obviamente que no queremos descartar la importancia de la mente, mas sin embargo, esa mente tiene que ser superior. Esa mente tiene que ser gobernada por la fuerza de la conciencia. Por otro lado, tenemos nosotros que en la era de la oscuridad, en la era de Piscis y aún en la era de Acuario, observamos la mala distribución de las riquezas en el planeta, a tal grado de que 1% maneja las riquezas del planeta, quedando un 99% en la pobreza, en la miseria, en el hambre. ¿Por qué eso? Porque en las mentes humanas todavía hay residuos de esa influencia de tipo lunar. Esas sombras de la ignorancia solamente pueden ser superadas a través de la fuerza de la luz de Acuario, pero que es importante polarizarnos correctamente con la energía que está llegando de Acuario. Encontramos nosotros los pésimos servicios de salud que estamos teniendo en la era de Acuario, residuos de la era de oscuridad de Piscis. Es interesante observar cómo en el siglo XXI todavía hay niños que una vacuna no la pueden obtener por el hecho de no tener acceso al dinero. Eso nos indica a nosotros
que como humanidad tenemos mucho que hacer, ya que negarle al pueblo el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la información, obviamente es producto de esa oscuridad, de esa ignorancia que estamos viviendo en este momento. Por otro lado, observamos nosotros cómo producto de esos residuos que nos quedan de la era de oscuridad, somos expertos en promover guerras. Alguien me preguntaba, ¿por qué si estamos en la era de luz, nosotros todavía observamos el odio, la fricción, la contienda, la guerra? A más de 2 guerras mundiales, estamos presenciando nosotros el inicio de una tercera guerra mundial. Y eso es producto de que los seres humanos aún no nos estamos polarizando correctamente con la energía de Acuario, y que la energía negativa de Piscis aún nos gobierna. Pero la gnosis, el conocimiento milenario, está llamado a sacarnos de ese estado de confusión, que para ello necesitamos cooperar para que se pueda llevar a cabo esa transformación interior. De esta forma, el signo de Piscis nos recuerda la inconsciencia que se ha apoderado de la humanidad y que necesita ser tocada por la fuerza gloriosa del Espíritu Santo para que podamos pasar a otra octava de tipo superior. Por otro lado, encontramos nosotros cómo la era de Acuario va haciendo la diferencia en todos aquellos seres humanos que empiezan a proyectarse correctamente con la energía. Encontramos en el signo de Acuario cómo se están mezclando las aguas. Esto nos invita a reflexionar que esa mezcla de aguas nos está haciendo un llamado a una transformación, a lo contrario del signo de Piscis, que mientras un pez apunta hacia abajo, el otro apunta hacia arriba, en Acuario se empiezan a mezclar las aguas de sabiduría. De las aguas mezcladas brota la luz divina que ha de iluminar nuestro interior, nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestras vidas, y de esta manera formar una humanidad más conscientes. Estamos entonces en la nueva era, donde la sabiduría resplandecerá sobre la faz de toda la tierra, y los ríos manarán leche y miel. Palabras textuales del venerable maestro Samael Aun Weor. Pero no olvidemos que esos ríos somos cada uno de nosotros, que esa tierra filosófica está en nuestro interior,
y que solamente permitiendo a la fuerza de nuestro ser interior que transforme nuestra vida, podremos convivir con las fuerzas de la luz. Por lo tanto, es en esta era cuando los soldados del Cristo cósmico preguntan: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: aquí, cuando entréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Evangelio de Lucas 22, 9, 10. La casa del aguador, representado por Ganímedes, dará sus influencias positivas a la tierra durante 2160 años. Este capítulo al cual nos hemos referido nos recuerdan la importancia de las aguas en este ciclo de 2160 años, ya que a través del misterio de las aguas nosotros nos vamos a reencontrar con la fuerza de la luz. La guía del hombre cargando el cántaro con agua es urgente llevarla a una reflexión, a una meditación, ya que ahí se encuentra el secreto de nuestra superación en la era de Acuario. Por lo tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído de las cámaras serán pregonadas en los tejados. Evangelio de Lucas 12, 2, 3. En la era de Acuario, todo aquello que se hablaba a través de parábolas, todo aquello que era necesario esconderlo, se podrá predicar a la luz del día. Mas, sin embargo, es importante reflexionar que en plena era de Acuario también se van a cumplir las sentencias para nosotros los que tenemos la conciencia dormida. Viendo no ven, oyendo no oyen. Sí es cierto lo que nos dice Lucas 12, 2, 3. Lo que se hablaba de una manera velada en la era de Piscis será develado en la era de Acuario. Mas, sin embargo, para poder entender, para poder comprender, tiene que existir por parte de nosotros la disponibilidad a una transformación. Para ello, en la era de Acuario, tenemos nosotros que renunciar a aquellos conceptos de la mala y buena suerte, del mal destino, de la voluntad de Dios. Es importante reflexionar en la era de Acuario que todo aquello que nosotros nos causa sufrimiento son decisiones que hemos tomado siendo impulsados por las tinieblas de Piscis en nuestro interior.
decisiones en la cual no tienen nada que ver los conceptos de mala suerte, de buena suerte, de buen destino o de un mal destino. Es por eso que en el proceso de transformación interior tenemos que aceptar el reto, y el reto consiste en tomar responsabilidad en la era de Acuario. Y parte de esa responsabilidad radica en polarizarnos correctamente con esta vibración solar de Acuario. Por lo tanto, es fundamental que como estudiantes de la Gnosis nosotros busquemos la luz en nuestro interior. Ha llegado el momento de ya no esperar nada de afuera. Ha llegado el momento de reflexionar que solamente viajando a nuestro interior vamos a encontrar el tan anhelado cambio interior. Para ello es urgente pasar a la era de Acuario. Es fundamental que a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, nosotros terminemos de despegarnos de la era de Piscis y nos ubiquemos en la era de luz, en la era del aguador, en la era de Acuario. Como decíamos, no solo a nivel físico, sino que también a nivel interior, ya que podrán pasar 100 años de la era de Acuario o más, pero si nosotros internamente no pasamos, no damos el paso hacia la luz, nos quedaremos en esos estados de oscuridad, de ignorancia. Y el conocimiento gnóstico es precisamente para eso, para que como humanidad nosotros despertemos a través de la revolución interior. Sabiamente, nuestros hermanos mayas nos han enseñado: la humanidad ha entrado al salón de los espejos, etapa donde estará frente a frente de sí mismo. Y ese es el momento en que hoy nos encontramos. Estamos frente a frente de nosotros mismos. Por lo tanto, permitir que la luz de Acuario brille en nuestros corazones es urgente y necesario. No solamente es predicar la era de Acuario, no solamente es saber que hemos iniciado una nueva era de luz, es urgente vivir la era de luz, superando nuestros egoísmos, superando nuestros deseos de acumular materia, de acumular poder. Es fundamental que nos despeguemos de esas ataduras de tinieblas, residuos de la era de Piscis. Por lo tanto, en la era de Acuario, lo masculino y femenino, así como el yin y el yang, tendrán que unirse para formar una sola fuerza
y a través de esa fuerza empezar a generar luz. Es fundamental que los matrimonios formen una sola fuerza para que esa fuerza los impulse a la encarnación de la luz de Acuario. Tristemente, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza egoica se aferra a las tinieblas del aspecto negativo de la era de Piscis. Como podemos observar, es urgente reflexionar en lo que es Acuario. Nuestro planeta Tierra, en su movimiento de traslación, gira alrededor del Sol, dando una vuelta completa en 365 días, lo que conforma el año terrestre. A su vez, debido al movimiento de rotación del eje de la Tierra, nuestro planeta gira alrededor del cinturón de las constelaciones zodiacales, conformando lo que llamamos un año sideral, con una duración de 25.968 años. El paso por las distintas constelaciones zodiacales son los meses de este gran año sideral, durando aproximadamente 2.164 años. Cada uno de estos grandes meses cósmicos los llamamos eras astrológicas. El año sideral, al igual que el año terrestre, tiene 4 grandes estaciones o edades: primavera, verano, otoño e invierno. La primavera es la edad de oro, en que la vida es un verdadero Edén. La humanidad vive en armonía con las leyes de la creación, gobernada por las jerarquías solares, y por doquiera brilla y palpita la paz y la felicidad. El verano, o edad de plata, del año sideral, palidece un poco el esplendor primigenio. Continúan las jerarquías solares, gobernando un mundo sin fronteras, un mundo donde aún reina la paz y el amor. El otoño, o edad de cobre, del año sideral, la humanidad comienza a crear las fronteras y las guerras, con sus odios y sus crímenes. Mas en el invierno, o edad de hierro del año sideral, estación en la que estamos actualmente, la decadencia se hace evidente y todo termina con un gran cataclismo que da fin a la degeneración extrema de la humanidad del Kali Yuga. La historia de la humanidad se divide en distintas razas y subrazas que se desenvuelven de acuerdo a estas edades y eras zodiacales. Tenemos que saber que cada era tiene su tipo de influencia que lo caracteriza. Estas influencias están determinadas por el signo zodiacal y sus planetas gobernantes. De igual forma, cada era zodiacal trae los fenómenos cósmicos que influyen decididamente sobre el sistema solar, en nuestro caso, sobre el planeta Tierra. Las energías que emanan de las constelaciones influyen en la psicología y el comportamiento de la humanidad. Las explosiones, las guerras, se deben a causas ocultas que el hombre ignora. Algunas de estas causas están dentro del hombre y, combinadas con influencias exteriores de las constelaciones, generan los grandes conflictos de la historia. Basta cualquier mala posición de los astros o cualquier catástrofe cósmica para que millones de hombres se lancen a la guerra. Actualmente, nuestro sistema solar, después de haber dado vuelta al cinturón zodiacal, se encuentra nuevamente en la constelación del Aguador, la era de Acuario. Cada vez que se inicia una nueva era, los 7 planetas, Mercurio, Venus, Luna, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, se reúnen en pleno congreso cósmico en el signo zodiacal correspondiente. Así sucedió en el pasado, así sucederá en el futuro, así sucedió
el 4 de febrero de 1962, cuando el gran reloj cósmico reinició un nuevo ciclo. Ese día hubo un eclipse de Sol y Luna. Así, con semejante acontecimiento, se inició de hecho la nueva era de Acuario. Fue maravilloso el Congreso Planetario del día 4 de febrero de 1962. Todos los astrónomos pudieron estudiar este gran acontecimiento cósmico. Todos pudieron comprobar en forma matemática que esta formidable conjunción se realizó alineada en la constelación de Acuario. Como podemos nosotros comprobar, la era de Acuario es una de las eras astrológicas o zodiacales definidas por el año sideral. A manera de pregunta, ¿cómo se define una era? La Tierra no solo tiene su movimiento de rotación y traslación, sino que tiene otros movimientos. Existe un movimiento conocido como movimiento de nutación, otro movimiento conocido como movimiento de precesión, y hay uno que se llama precesión equinoccial. Precesión equinoccial es el movimiento que el eje de la Tierra realiza a través de un pequeño círculo, al contrario del de rotación, que tarda aproximadamente 24 horas, y el de traslación, que tarda aproximadamente 25.968 años alrededor del cinturón zodiacal, constituyendo este proceso el año sideral, con una duración aproximada de 2.164 años por era. Es fundamental, urgente, comprender cómo se procesa esta situación. Cada uno de estos grandes ciclos son también conocidos en el año sideral como 12 meses cósmicos, conocidas también como eras astrológicas. En este momento, el eje de la Tierra apunta hacia la constelación de Acuario. Aprovechar profundamente la frecuencia que estamos recibiendo de Acuario resulta urgente y necesario. Pero la decisión es nuestra, respetable familia en todo el planeta Tierra. En este momento de luz, en este instante de la era de Acuario, ya no es cuestión de partidos políticos, ya no es cuestión de religiones, ya no es cuestión de ideologías, sino más bien es algo sumamente personal. Se trata de nuestro progreso a nivel de conciencia, y para ello nosotros tenemos que seguir la guía
la huella de nuestros venerables maestros Samael Aun Weor y Litelantes. Ellos no nos están llevando a ideas, a una ideología, sino más bien nos están llevando a un conocimiento cósmico que está llamado a transformar nuestras vidas. No es justo que con todo el sacrificio realizado por los grandes maestros, nosotros en plena era de Acuario sigamos sufriendo, atormentados por la falta de dinero, por la falta de salud, enredados con infinidad de problemas que no nos permiten despegar. Es por eso que la Gnosis en Acuario es un conocimiento libertador, interior, un conocimiento que en Acuario nos va a liberar de nuestros egoísmos, de nuestras pasiones, de nuestros odios, de nuestros deseos de venganza, resentimientos. Polarizarnos correctamente con Acuario significa que como estudiantes gnósticos nos proyectaremos en base a la paz, al perdón, a la reconciliación, alejándonos de todas aquellas ideas que nos lleven a la contienda, a la fricción, a la guerra. Para finalizar, anhelamos profundamente hacer un llamado a toda la hermandad gnóstica a que a nivel de planeta nos unamos en pensamiento, palabra y obra, y de esa manera cooperar con los grandes maestros de luz, quienes necesitan formar un ambiente en nuestro planeta propicio para rescatar a todas aquellas almas que anhelen la revolución interior, la transformación. Finalizando, que la luz del Cristo nos acompañe a todos y nos permita que en esta gloriosa era de Acuario podamos dar ese paso hacia la luz. Los dejamos con el siguiente video. Gracias. El acontecimiento del 4 de febrero del año 1962 marcó el inicio de la madrugada de la nueva era de Acuario. Este hecho sucedió entre las 2 y las 3 de la tarde, donde hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Fue precisamente en ese año, ese día y a esa hora, cuando todos los planetas de nuestro sistema solar se dieron cita en la constelación de Acuario para el gran concilio cósmico. Si bien este hecho tuvo sus correspondientes fenómenos físicos tridimensionales, hay que estudiarlo y entenderlo a la luz de la astrología esotérica.
Cuando se dice que todos los planetas estaban reunidos en gran concilio cósmico, debemos entender que también se reunieron en Supremo Congreso sus 7 regentes, gobiernos, ángeles o logos planetarios. Este acontecimiento hermanó por un instante a la astrología con la astronomía, a lo material con lo espiritual. Así como existe el año terrestre, también existe el gran año sideral. Un año terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Un año sideral es la vuelta o el viaje de nuestro sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Nuestro sistema solar inició el presente viaje bajo la constelación de Acuario después del gran diluvio universal, que no fuera otra cosa que la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que hoy lleva su nombre. Una era es el periodo de tiempo que tarda nuestro sistema solar en pasar por una constelación recibiendo sus influencias en el cinturón zodiacal. Nuestro Sol Ors corre veloz en el espacio y en su carrera arrastra consigo todos los planetas y lunas de este sistema solar. Tarda 25.968 años en dar una vuelta alrededor del Sol Sirio, y al hacerlo pasa por enfrente de 12 grupos de estrellas llamadas las constelaciones zodiacales. Aproximadamente tarda 2.160 años terrestres al pasar por una constelación, recibiendo así sus respectivas energías cósmicas. Conforme nuestro Sol camina en el espacio, recibe fuerzas y da fuerzas. Estas influencias siderales producen cambios profundos en nuestra humanidad, con marcadas particularidades bien diferenciadas y únicas en la sociedad. La mente humana es sensible a estos cambios. En nuestro sistema solar hay planetas que reflejan mejor que otros los efluvios magnéticos de las estrellas. También hay otros que obstaculizan esta labor. Sabemos que las estrellas son gigantescos centros de fuerzas y sus emanaciones o radiaciones animan lo de su alrededor. La entrada del Sol en Acuario es maravillosa y terrible al mismo tiempo. Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos. Acuario es casa de Urano y Saturno. El primero es un planeta que trae la castidad, la originalidad del genio y la sabiduría, en su aspecto positivo, pero es un planeta catastrófico en un 100%, explosivo, terrible y tremendamente revolucionario, y el animal intelectual llamado hombre no está preparado para manejar semejante tipo de fuerzas. El segundo planeta es Saturno, representado en la alquimia por el cuervo negro, la muerte. Significa de hecho el regreso al caos original primitivo, y esto lo saben los divinos y los humanos. Frente a la constelación del Aguador está la constelación de Leo. En una hallamos el agua, en la otra el fuego. Bien sabemos a través del curso de la historia que el fuego y el agua siempre se han disputado el destino de este mundo. Incuestionablemente León de la Ley sale al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura para el karma o castigo final. Al comienzo de toda era, la Gran Logia Blanca envía siempre un mensajero cósmico, un individuo sagrado, un ser inefable encarnado, que enseña a la humanidad y la guía rectamente mostrándole el camino preciso que lo conduce a la verdad. Y para esta edad de hierro o Kali Yuga nos enviaron al quinto de los 7. El venerable maestro Samael Aun Weor,
Es el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, Dios de los ejércitos y príncipe de los volcanes y terremotos. Es un Buda Maitreya y el quinto ángel del Apocalipsis, el Verbo de Dios, el Cristo rojo de Acuario, Logos regente del planeta Marte. Es el Mesías, rey, sacerdote y guerrero anunciado en los textos esenios antiguos. Su misión para esta edad de hierro, que coincide con la nueva era de Acuario, es develar la doctrina crística, enseñar el camino a la autorrealización íntima del ser. Entiéndase esta por el armonioso desarrollo de las infinitas posibilidades humanas, gracias a la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nuestra conciencia duerme y urge su despertar, emanciparla de su opresor. Urge la eliminación de los elementos indeseables que cargamos en nuestra psiquis, viva personificación de nuestros errores. Necesitamos construir también una realidad, una verdadera individualidad, canalizando todas nuestras energías, con la transmutación y la castidad científica. Y por supuesto es indispensable sentir al prójimo, amar profunda y desinteresadamente a la humanidad, con hechos concretos, claros y definitivos. Así es como aplicamos los 3 factores en nuestra vida, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, a su real ser interior que mora en silencio dentro de cada uno de nosotros. Esta enseñanza es la misma transmitida de labios a oídos, de maestro a discípulo en la pasada era de Piscis, solo que ahora está siendo entregada en forma revolucionaria y de acuerdo al ritmo vibratorio de la nueva era de Acuario. Acuario es la era del saber, una era de revolución y transformación sexual, y desde el momento de su entrada vivimos la transición de Piscis a Acuario, donde los tabús, los prejuicios, los dogmas religiosos y lo oculto se desvanecen ante los adelantos tecnológicos y los descubrimientos científicos. En esta era habrá gran interés por el conocimiento, la investigación, la exploración, la experimentación y la luz. La era del Aquarius es absolutamente sexual, pues Urano gobierna las glándulas sexuales. Absurda cosa sería renunciar a los misterios del sexo. Absurda cosa sería pronunciarnos contra la sexo-yoga, con su famoso Sahaja Maituna, porque en la era del Aquarius los misterios del sexo deberán ser develados. No sería posible considerarnos verdaderos revolucionarios de Acuario si cometiéramos el error de repudiar la sexo-yoga o si desafortunadamente continuásemos por el camino de la fornicación animal. Cualquier enseñanza sin el Sahaja Maituna resulta de hecho extemporánea para la nueva era de Acuario. Ha llegado la hora de comprender ese símbolo de Acuario, ese símbolo del aguador que trata de mezclar en un cántaro los 2 elixires, rojo y blanco. En la era de Acuario tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida, el Ein Seminis. Recuerden ustedes que dentro del Ein Seminis, es decir, dentro de la entidad del semen, se halla todo el Eins Virtutis del fuego. La era de Acuario es revolucionaria y asombrosa. En esta era tendremos que aprender a transmutar la energía sexual. Es necesario comprender la necesidad de la transmutación y de la sublimación de la libido. En la era de Acuario necesitamos definir nuestro camino y apartarnos del vano intelectualismo y del materialismo, porque no podemos servir a Dios y a Mammón al mismo tiempo. Ese Mammón es intelectualismo y dinero.
Con la iniciación de la era de Acuario, surge una revolución total contra el intelectualismo y contra las riquezas de Mamón. Desde que se inició esta era luminosa, vibra intensísimamente en toda la naturaleza la onda de Dionisos, que en su aspecto positivo invita a la espiritualidad, al amor, la paz, el cuidado de la naturaleza, el cultivo de las artes y la ciencia al servicio del hombre, el respeto por los derechos fundamentales, la igualdad y la convivencia en armonía. Y al descorrer los misterios del sexo encontramos esta onda vibrando con la transmutación voluntaria de la libido sexual. Es extraordinaria la onda dionisíaca. Desafortunadamente, no toda la humanidad está preparada como para saberse polarizar positivamente con la onda de Dionisos, y la mayor parte se ha polarizado en forma negativa y fatal, digno de las personalidades calquianas. La personalidad calquiana está llena de sabiondeces, embotellada en el dogma de la evolución, mal informada sobre la constitución interna del hombre. Desconoce los misterios tántricos y además el hecho de estar atiborrada de teorías produce en ella una sensación de autosuficiencia. Como es víctima de ese autoengaño, cree haberlo logrado todo, cuando no ha logrado nada, y lo peor es que ha perdido el sentido de la veneración a lo divinal, olvidando la verdadera y auténtica religiosidad. La onda dionisíaca afecta la psicología de millones de seres humanos, cambiando sus patrones de conducta social y cultural, y haciendo aparecer grupos de jóvenes que buscan un cambio, pero que si no tienen aún las bases necesarias, se polarizan con el aspecto negativo de la onda dionisíaca, y que a causa de las drogas caen en la psicodelia, degenerándose hasta convertirse en grupos satánicos. Todo esto con una marcada degeneración sexual, lo cual hoy en día está acabando con gran parte de la juventud cada vez a más temprana edad. En su aspecto negativo, esta influencia dionisíaca fortalece las zonas subconscientes y el instinto animal, generando lujuria, drogadicción, alcoholismo, violencia, pérdida del sentido de la vida y, en fin, un anarquismo decadente. Cuando estábamos en la era de Piscis, el sistema solar recibía la onda vibratoria de la hoy llamada constelación de la Osa Menor. Esta vibración dentro del esoterismo crístico se llama onda de Mamón. Quien nos dirigió estas radiaciones fue el planeta Neptuno, el cual rigió durante esa era. El suceso más importante de la era de Piscis fue la venida del maestro de maestro, el gran Kabir Yeshua ben Pandirá, o Jesús de Nazaret. El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. Él, por puro amor a la humanidad, renunció a la dicha del absoluto. Dio con su vida el drama cósmico que todo iniciado debe vivir para liberarse. Nos enseñó a llamar a Dios Padre. Pasó haciendo el bien. Solo los espiritualistas y los intelectuales de la época lo repudiaban y lo aborrecían porque su verbo era franco, preciso, íntegro y además porque con hechos demostró su poder oculto sobre el hombre y la naturaleza entera. La era de Piscis fue muy negativa. Fue la época cuando el hombre se separó de su eterna compañera, la mujer, creyendo que llegaría al cielo sin su ayuda. La onda de Mamón inclinaba al hombre a buscar solo riquezas, dinero y cultura intelectual. Ese era su mayor anhelo. En la era de Piscis pensaba la gente que hasta la salvación se conseguía con dinero. En esta era, la semilla del cristianismo puro se perdió. Por los tiempos de la Santa Inquisición mataban en promedio 3 personas diarias en la sola España durante 300 años.
por el solo hecho de que poseían otros pensamientos distintos y creencias. Hubo, pues, fanatismo y cinismo en grado sumo. Durante esta era existieron las peores guerras y en promedio reinaron solo 263 años en paz. Es de saberse que en estos momentos se sienten los últimos impulsos de Piscis, que tratan de mezclarse con los primeros albores de Acuario. Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes, la que agoniza y la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la era de Acuario se irá haciendo sentir cada vez más y más. Pero mientras la humanidad tenga la conciencia dormida, todos los descubrimientos se verán en forma involucionante, es decir, que los avances científicos y tecnológicos solo servirán para la muerte, las guerras y la destrucción. Se desvanecerán los tabús y se trascenderán los misterios del sexo, pero habrá mucha degeneración y crímenes terribles por ese hecho. Se descubrirá lo oculto, pero se perderá la espiritualidad y reinará el materialismo. La identificación y la fascinación en que vivimos impiden que la conciencia despierte y nos llevan al olvido de lo más importante de nosotros mismos, nuestro propio ser. Los antiguos maestros, al entregar su mensaje, hacían especial énfasis en despertar. Debemos comenzar por desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica, que nos conduce gradualmente y de modo ordenado hacia el conocimiento propio, es decir, hacia el autoconocimiento, donde se puede conocer a su propio ser, a su realidad existencial. Por ende, se hace indispensable la eliminación de eso que nos amarga la vida, que no es más que ese conjunto de agregados psíquicos, yoes defectos, demonios, pendencieros y gritones que tienen a nuestra conciencia embotellada, embutida, pues a causa del yo, nuestra actitud frente a la vida suele ser equivocada. Debemos restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Ciertamente el yo, el mí mismo, el ego reencarnante, quiere comodidades, anhela una era de seguridades, una era que le ofrezca lo que no le estorbe. Si queremos una era de adelanto, investigación, exploración, experimentación, luz y amor, debemos eliminar de nuestra psicología esa segunda naturaleza inhumana que personifican a nuestros errores. Como dijo el venerable maestro Samael Aumbeor, no andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su maestro interno, porque este es el único que puede salvarnos y redimirnos. Tengamos presente que esta sabiduría es para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de valentía y les queda en su corazón una chispa de amor. El movimiento gnóstico cristiano universal, como iniciador de la nueva era de profundos cambios psicológicos, exhorta a continuar con la búsqueda de la verdad, a cumplir con la voluntad de nuestro Padre interno, al despertar de la conciencia y a construir los cuerpos superiores que son necesarios para lograr la verdadera emancipación y el religare. Como dijera el gran Kabir Jesús, buscad la verdad y ella os hará libres.